El siguiente contenido es familiar. Puede contener escenas de sexo y violencia. Debe ser visto en compañía de adultos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Mascoticas, el programa que llega semana a semana para aprender sobre el amor, el bienestar y los cuidados de nuestros peluditos. Y por supuesto para conocer esas historias de vida que nos roban el corazón. Hoy tendremos un programa donde hablaremos sobre todos estos temas que tienen que ver con el duelo, la pérdida, esterilizaciones, voluntariado. Siempre tenemos fundaciones en nuestro Más Ayuda Mascoticas y muchos temas imperdibles. Recuerden que nos pueden escribir siempre a nuestro correo mascoticas@redmasnoticias.com y enviarnos sus videos y fotos de sus peluditos que queremos tener acá en el programa. Recuerden siempre también que nos pueden seguir a través de nuestras plataformas digitales como @redmastv. Así que bienvenidos, esto es Mascoticas. Hay entrevistas y conversaciones que nacen desde el alma. Hoy tengo una invitada muy especial aquí en el estudio con nosotros. Una persona muy cercana, una persona con quien me conecto con una energía espectacular. Hoy Paula García, quien es la directora editorial de Red Más Noticias, con quien tengo una relación de más de 14 años de una amistad intachable, deja a un lado el rol de periodista para venir a sentarse acá con nosotros y hablar desde el corazón. Hoy tenemos a nuestra Paula en tenis, pero aquí en tenis con nosotros. En tenis siempre, ¿no? En tenis siempre, pero aquí la tenemos es con nosotros hoy. Hace pocos días Paula perdió a una compañerita de vida de 4 patas. Su perrita Carmela partió. Hoy está aquí con nosotros porque queremos hablar de este tema, que nos cuente lo que significaba Carmela y aprender a soltar sin dejar de amar, una historia real, sin filtros, que seguramente les va a tocar a todos el corazón. Querida Paula, bienvenida a Mascoticas, qué rico tenerte acá con nosotros, aunque el escenario no es el mejor, pero siempre será un placer tenerte con nosotros. Hola, mi Mar, qué lindo, muchísimas gracias por la invitación. Es verdad, hablar de estos temas no es fácil, todavía me duele mucho el corazón cuando pienso en mi Carmelita, mi gorda bella, que se me fue hace muy poquito. Pero bueno, creo que también es importante hacerlo. Paula, yo quiero que arranquemos por algo muy importante y es que tú hace mucho tiempo tomaste una decisión en tu vida de no ser mamá, de tomar el camino de tu pareja, tu matrimonio, tu vida con los animales y eso es realmente algo de lo que más te apasiona porque lo conozco desde el interior. ¿Quién era Carmela? Ay, Carmela. La gorda con la que empezó toda esta historia de amor, ¿sabes? Porque fue el primer animal que realmente llegó a ese espacio en el campo que tenemos con mi esposo, fue ella. Entonces fue como la gran fundadora de eso que se terminó volviendo el centro de la familia. Carmela era la perrita más noble que yo he conocido en mi vida, absolutamente llena de amor, una perrita que era súper sociable, o sea, ella en ningún momento tenía problemas con ningún perro, o sea, yo tengo 4, entonces ellos son manada, entonces yo cuando hago algo allá en la finca le digo a la gente no me vayan a traer un perro porque ellos son manada y son agresivos. Carmela le podías llevar lo que quisieras, que ella era amiga de todo el mundo, iba a oler al perro, al gato, al animal que llegara, era nobleza pura. Si me preguntas una palabra para describir a Carmela, yo te diría nobleza pura. Carmela era una Golden Retriever. Sí. Una Golden Retriever que partió ahora teniendo 6 años. Iba a cumplir los 6, ni siquiera Iba a cumplir los 6. Sí, chiquita todavía. Y Carmela te ha dejado una cantidad de aprendizajes y una cantidad de lecciones en todo eso que fue tu vida. Cómo se conectaron con el campo, cómo después llegaron los otros perros, cómo después llegaron otros animales. ¿Cómo sientes que fue ese trabajo de Carmela en toda esa transición de estos casi 6 años de acompañarte? Porque yo te aseguro que Carmela no solamente se fue muy bien y muy tranquila al cielo de los perros,
sino que se fue habiendo cumplido una tarea. ¿Cómo fue ese proceso con Carmela? Pues yo creo que la tarea de Carmela fue esa, fue darnos hogar, ¿sabes? Porque Carmela es la artífice de la manada que tengo hoy. O sea, primero llegó Carmela, luego llegó Jerez, y los dos pues tuvieron hijitos, tuvieron una camada de 9, yo me quedé con 2. Entonces ahí fue cuando esto se volvió una familia perruna sin darme cuenta. O sea, yo no estaba esperando eso. Yo como que dije, bueno, la perrita de la finca, una finca tiene que tener un perro, pero yo pensé que nos íbamos a quedar con Carmela nomás y terminó esto siendo toda una familia. Entonces el tránsito de ella fue eso, fue hacernos hogar. La recuerdo mucho en ese rol de mamá. A mí de las cosas que más me impresionó positivamente de Carmela fue eso, cuando tenía su camada, estaba súper pendiente de sus hijitos. Ella era muy apegada a nosotros. Esa es una raza, creo que tú lo sabes más que nadie, muy apegada a los humanos. Entonces, cuando uno va a la finca, ellos quieren estar es con uno más allá de cualquier otra cosa. Y cuando sus cachorritos nacieron, de un momento a otro, Carmela se perdía. Y se perdía era que estaba en su casita revisando a sus hijitos y después volvía a estar con nosotros. Entonces, como te digo, ella fue la que sentó las bases de ese hogar, no solamente canino que tenemos hoy, sino de ahí en adelante todos los demás animalitos que vinieron. Yo tengo varias cabritas. Pero entonces una de las cabritas estaba chiquitica, también recién nacida, y Carmela jugaba con ella, la consentía, o sea, la acogía como si fuera uno de sus perritos más. Una de las tareas que cumplen los perros a lo largo de ese convivir con nosotros y de dejarnos toda esta cantidad de lecciones que nos dejan y de ese tránsito que pasan donde claramente hay unas tareas puntuales que tienen ellos en nuestras vidas, así como las tenemos nosotros en la vida para cumplir con unas tareas. Yo estaba contigo cuando las cosas se complicaron y cuando realmente empezó una situación de salud crítica, donde uno tiene que empezar a aterrizar un poco las prioridades, empezar a pensar un poco en el bienestar de nuestras mascotas y obviamente en todo lo que uno les puede dar para garantizarles a ellos pues, que estén bien. Eso es lo que uno siempre quiere. ¿Cómo te agarró ese momento en tu vida hoy en donde tuviste que desconectarte de todo lo que estaba pasando para conectarte con la situación de Carmela y tomar buenas decisiones? No, fue espantoso. O sea, fueron 15 días horribles, Marc, en los que yo no dormía, yo no comía. Yo te puedo decir que yo hace muchos años no tenía un dolor tan profundo que me sale como acá de las entrañas, como el que sentí en ese momento cuando me dijeron que estaba enferma y que sigo sintiendo hasta hoy. O sea, yo hoy han pasado, no sé, como 20 días, un poquito más, no lo supero. O sea, yo todavía no acepto que Carmela ya no está, yo no lo supero, además porque fue una cosa de un momento a otro. Ella estaba bien, de un día a otro no, que se enfermó y entonces hagámosles un examen y resulta que la cosa es grave y cirugía y la cirugía no salió como esperábamos. Pero me sirvió muchísimo el consejo que me diste y yo sí creo que eso fue una diosidencia. Nos encontramos aquí en el pasillo del canal, creo que yo estaba llorando y me preguntaste qué me pasaba, entonces te conté y me dijiste algo que no se me borró desde ese día hasta el día que tuvimos que tomar la decisión pues ya de saber que teníamos que despedir a Carmela, y me dijiste: no te vayas a aferrar por sobre todas las cosas a ese deseo tuyo de querer tenerla contigo si ves que de verdad las cosas ya no dan más. Y para mí eso fue muy importante. O sea, yo por supuesto no quería que ella se fuera nunca, pero esas palabras que me dijiste vinieron a mí, entendí que había que dejarla ir, que esto no se iba a solucionar. Oré como nunca en mi vida, le pedí el milagro a Dios, pero también entendí que el milagro no iba a llegar. Y cuando ese milagro pues ya supe que no se iba a dar, dije: vamos a tomar la decisión y vamos a despedirla. Que te quiero decir, es de los momentos más horribles. A mí me dijeron: tienes que estar ahí, en ese momento hay que estar. Ellos necesitan ver allí a sus dueños que son parte de su manada. Lo hice porque había que hacerlo por ella, pero para mí ha sido horrible, muy impactante, muy impactante. Yo tengo como una política de vida no dejar sufrir a mis animales. Yo tengo como un principio propio el llegar a ese momento donde hay que tomar unas buenas decisiones y claramente esas decisiones siempre las vamos a tener que tomar nosotros. Es imposible delegar esa decisión. Y el acompañar a nuestras mascotas en esa transición es súper importante para que ellos crucen el puente del arco iris y se vayan al cielo de los perros. ¿Tú conoces esa fábula del paso del puente del arco iris? No la conozco. Entonces voy a aprovechar estos minutos para decirles a ustedes que existe el cielo de los perros. El paso del puente del arco iris es una hermosa fábula
en donde le podemos contar a todos los tutores de las mascotas que existe el cielo de los animales, en donde una vez los acompañamos a esa transición, a que pasen a una mejor vida, ellos pasan por el puente del arco iris y llegan al cielo de los perros. Y en el cielo de los perros y en el cielo de los gatos y de los caballos y de todos los animales, tienen a sus mejores amigos esperándolos. Es un lugar donde nunca les falta comida, donde nunca les falta agua, donde siempre hay tiempo para jugar, donde tienen todo el espacio que necesitan y donde desde arriba nos siguen cuidando a nosotros que los amamos tanto. Así que puedes estar segura que Carmela pasó el puente del arco iris, que te está cuidando desde allá y que te manda un mensaje. No dejes de amar a otros animalitos a quien les puedes entregar ese corazón tan grande. ¿Qué mensajito le quieres mandar hoy a todos nuestros televidentes que están desde sus casas mandándote una energía tan bonita y donde después de 20 días nos encontramos para esto y esta es la oportunidad? ¿Sabes qué? Sí. Le he dicho mucho como a las personas cercanas que tienen animalitos, que entienden lo que es tener un animal de compañía, y se los digo a todos los que nos ven hasta ahora, uy, ámenlos mucho. Pues es que yo por los míos me enloquezco, ¿no? Entonces, pero después de lo de Carmela, los amo 20 veces más. O sea, yo no sé si eso será bueno o malo, ni si para ellos o para mí, porque yo antes los consentía 50 veces, pues ahora los consiento 100. Y los beso todo el tiempo y les digo que los amo. Yo les digo a ellos que son mi regalito de Dios. O sea, yo siempre los cojo, los abrazo y al oído les digo, pasito, que ellos son mi regalito de Dios. Entonces yo creo que el consejo es ese, no hay que desperdiciar un solo segundo con esos animalitos que uno tiene en su vida, porque yo sí creo eso, que te los mandó Dios, que ellos lo escogen a uno, que uno no se encuentra por casualidad. Y ahora que decías que Carmela está en el cielo de los perros cuidándome, es real. Después de que Carmelita se fue, me han pasado cosas muy bonitas en mi vida que han venido a iluminar estos momentos de tanto dolor y de tanta tristeza que he estado pasando, que son literalmente bendiciones. Hay una de ellas que yo conozco, que sucedió y que la vamos a poner acá sobre la mesa porque es muy importante contársela a nuestros televidentes. El resto que son intimidades yo no voy a preguntar, pero es mágico y ustedes no se pueden imaginar que mientras que Carmela moría y trascendía, paso del puente del arco iris, cielo de los perros y todo lo que les cuento, en este lugar de campo de nuestra linda Paula nacía un potro. Potro, sí, señor. El mismo día. El mismo día. Con una diferencia de horas. Yo me voy, pero aquí te dejo esto. Y no lo estábamos esperando para ese día, o sea, la verdad se adelantó un poquito. Ese es un mensaje muy claro, ¿no? A mí me ha impactado un montón. Y a mí se me metió a la cabeza, bueno, yo no sé si tú sabes de eso para que me puedas guiar, a mí se me metió a la cabeza que este potro es Carmela. Para mí Carmela, o sea, sí, se fue en su cuerpo de perrita, pero volvió en el cuerpo de este potro, que además le pusimos tributo, por eso, por Carmela. Yo creo definitivamente en la reencarnación de los humanos. No podría saber sobre la reencarnación de los animales porque nunca ha habido un animal que nos pueda venir a contar alguna historia posterior a su posible muerte o fallecimiento por minutos, pero yo sí te puedo decir que la naturaleza y el mundo de los animales se conectan con nosotros con una energía espectacular y que definitivamente algo en el ecosistema hizo que tú, por un lado, pudieras apagar una tristeza, recibir una felicidad y encontrar un momentico de calma. Y pues además es una belleza, Tributo tiene unos ojos absolutamente pícaros, el color es muy particular, tiene como unas sombras acá, cafés alrededor de los ojos, pero sí me ha impactado mucho eso. Yo dije, o sea, Carmela era tan especial que yo dije, esta loca se fue y nos mandó otra compañía para que nos siguiera cuidando. Puedes estar segura de eso. ¿Viste que no íbamos a llorar hoy? No, no lloraba, yo pensé que me iba a llorar horrible. Estuvimos Pero fue porque no vi tranquilos. las imágenes de Carmela, la verdad estaba negándome mucho como a verla. No, vamos a pasar eso por alto y vamos a dejar que esto pase como un lugar de encuentro de paz y tranquilidad y donde lo más importante es el mensaje que le mandamos a nuestros televidentes, de tomar buenas decisiones en los momentos adecuados, de pedir ayuda cuando se necesita, de aterrizar sobre la necesidad real de nuestros animalitos de compañía, la capacidad que van o no van a tener
de seguir viviendo con nosotros, y el mensaje más importante cada vez que nos llega una mascota a nuestras vidas es que tenemos que entender que viven menos años que nosotros y que somos nosotros los que tenemos que aprender a convivir con ellos todos los días, 100%, al máximo, lo que más se pueda, porque se van primero y contra eso no hay nada que hacer. Pero es injusto, deberían ser eternos. Son tan perfectos, no, de verdad, son tan perfectos que deberían ser eternos. Los imperfectos somos nosotros, los malvados somos nosotros. Ellos dime qué hacen de malo, nada. 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 Lo único que hacen de malo es aguantarnos a nosotros. Sí, yo sí Deberían creo a que sí. veces volverse refunfuñones y decir, no me lo aguanto más, usted me tiene cansado. Y ahí aterrizaríamos de pronto, pero es que ni eso. No, ni eso, son una Así de belleza. resilientes son. Querida Total. Paula, qué rico tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por este espacio. Lo valoro inmensamente. Ay, Marc, muchas gracias. Y la verdad, pues para mí también esto es como parte de rendir un homenaje a mi gordita, de acompañar a los que estén pasando también por este proceso, que eso es cero fácil y duele en el alma. Pero Duele en bueno, el alma. ahí Hoy les vamos. vamos a ayudar en el siguiente bloque a entender cómo ir curando el alma, porque vamos a tener el acompañamiento de una psicóloga para hablar de estos temas un poco más adelante en nuestro programa. Pero ahora tenemos una pausa obligatoria para que el corazón se ponga feliz, porque si algo saben hacer los animales es robarnos sonrisas sin pedir permiso. Prepárense para estos videos que están rompiendo las redes sociales con su ternura, locuras, mucho amor. Y suban el volumen y disfruten este contenido especial para ustedes. En Mascoticas creemos que el amor por los animales no entiende de tamaños ni de etiquetas. Hoy salimos con un poco de lo cotidiano para hablar de un tema que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte en los caballos, el cólico equino, una condición silenciosa, rápida y muchas veces subestimada que podría llevar a la muerte. Lo que sería una grabación sobre salud equina se convirtió en una emergencia real. Una yegua llegó con signos evidentes de dolor abdominal que debía ser intervenida. Solo después de realizar el procedimiento, cuando la yegua despertó y se encontraba estable, bajo monitoreo estricto, retomamos esta entrevista. Se trataba de un cólico, una de las urgencias más frecuentes y peligrosas en caballos. Ellos pueden llegar a tener cólico por ejemplo, un cambio de dieta drástico, que estamos dando un tipo de alimento y lo cambiamos sin un acostumbramiento a otro tipo de dieta, cambios drásticos en potreros, de un potrero que estaba bastante lignificado, un potrero que es bastante nuevo, bastante joven, cambios en las cantidades de concentrados. Suele ser muy común que a veces propietarios por premiar a sus animales, llegan y usualmente les dan al día, no sé, por decir una cantidad, 1 kilogramo de concentrado al día, y resulta que ese día están contentos porque no los veían hace tiempo y quisieron llegar a saludarlos y les dieron 2, 3, 4 kilos de concentrado en una sola ración, y eso ya es un factor de predisponente. Y aunque el dolor abdominal puede presentarse en diferentes especies, los caballos son especialmente susceptibles. Tienden a sufrir de manera más recurrente que otras especies por la misma predisposición que tienen por su tracto digestivo. Es un tracto digestivo bastante móvil, pesado, con pocos lugares de adherencia, y usualmente sus procesos de motilidad ante alguna alteración generan estos cambios anatómicos que evolutivamente nosotros los hemos acostumbrado a una dieta con las que ellos no evolucionaron inicialmente. Por ejemplo, los granos, ellos eran más de hierba, entonces este tipo de cambios los ha hecho aún más predispuestos. Además, no todos los cólicos son iguales. Uno de los cólicos más comunes es el cólico timpánico.
de los que menos llega a condiciones hospitalarias, ¿sí? Muchos de esos cólicos no nos damos cuenta, ni los propietarios ni nadie se da cuenta, es un cólico por el que se aumenta la producción de gas en los órganos digestivos, ¿sí? Y usualmente tiende a pasar solo, pero hay otros tipos de cólico probablemente que son más remitidos a clínica, las impactaciones gástricas, los desplazamientos de columna a la derecha, enfermedades de intestino delgado como impactaciones de ileales, enteritis anterior, y varía también por regiones. Dependiendo de la región, el tipo de dieta, el tipo de manejo que se dé en cierta situación, puede que tengan mayor predisposición los de una región que los de otra. Por eso, reconocer las señales a tiempo puede marcar la diferencia. Hay cólicos leves, probablemente cuando está iniciando el animal, puede que únicamente se muestre un poco más alejado del grupo, que deje de consumir. Es un animal que normalmente consume ávidamente su heno, su concentrado, y ese día vimos que se comió la mitad o no quiso comer. Pueden ser los signos iniciales. Después de eso, en los animales adultos vamos a ver qué es. Empiezan ellos a ver el flanco los flancos son los costados, sin necesidad de que haya una mosca, un objeto o nada que les llame atención, simplemente se miran los flancos. Pueden empezar a piafar, es el término, pero es raspar el piso con las manos, golpetear con las manos. Puede tratar de pegarse en el abdomen con los miembros posteriores. Como va avanzando, los signos de cólico se van a mostrar un poco más incómodos, parándose, echándose. Luego van a tratar de revolcarse constantemente. Y usualmente esos animales que tienen un cólico muy severo, básicamente quieren estar echados, revolcándose. Se ven con una cara, los que mantienen un poco en el medio, uno conoce un poquito la cara de los animales y ve que tiene una cara de angustia, una cara de dolor. En este caso, la yegua necesitó intervención quirúrgica inmediata. Se encontró una alteración en la posición del colon mayor del equino, que es un órgano muy grande, y se giró sobre sí mismo y al mismo tiempo rotó en su eje, lo cual generó una obstrucción del intestino y un edema y una inflamación del intestino bastante severa. El procedimiento, lo que hicimos fue reacomodar el órgano en su posición normal, se le sacaron los gases acumulados, se revisó el intestino delgado y las demás vísceras, y una vez todo colocado en su sitio, la cavidad se cerró y ya tenemos un animal que se despertó del procedimiento quirúrgico y ahora pues falta el manejo posoperatorio. Hoy el equino tiene un buen pronóstico. El cólico en caballos no es solo un dolor cualquiera, es una urgencia que no da espera. Y como vimos hoy, actuar a tiempo puede salvar una vida. La importancia de la lectura en los comportamientos de nuestros animales de compañía. Miren que hasta en los caballos tenemos que aprender a interpretar cómo se están comportando, qué puede estar cambiando, estos movimientos no son normales, está raspando el piso, señales que solamente ellos saben darnos y que debemos aprender por naturaleza a cómo nos conectamos con ellos. Y porque sabemos que cada peludo es un mundo, salimos a la calle a hablar con sus tutores, conocer esas dudas y preguntas que muchos tienen, pero pocos se atreven a preguntar. Comportamientos extraños, cambios de ánimo, travesuras sin explicación. Tranquilos, aquí les resolvemos con Marc Resuelve. Quisiera saber por qué mi mascota Lennon es tan ansioso a la hora de comer. Muy importante estos temas de la alimentación, y es que hay muchos perros que por naturaleza apenas ven la comida se botan desaforados a comer. Yo creo que hay que evaluar acá 3 aspectos muy importantes. Primero, que la cantidad de comida que le está dando sea la que debe ser con referencia a la marca o a la referencia que usted está comprando. Segundo, que la referencia sea la adecuada para brindarle a su mascota la nutrición que debe tener y obviamente con la materia prima y los ingredientes que sean adecuados para él. Y la tercera, que si es un tema netamente comportamental, le voy a recomendar que haga lo siguiente: coja media cubeta de huevos, pártala y riegue toda la comida que le va a servir en toda la cubeta. Así lo obligamos a buscar un poco más la comida y no llegar desaforado al platón a donde come regularmente. Estoy seguro que con estos 3 temas usted va a poder ir solucionando estos aspectos de la ansiedad al comer. No todos podemos rescatar, pero todos podemos hacer algo a veces un poco más. Una caminata, un baño, una caricia,
simplemente dedicar de nuestro valioso tiempo al valioso tiempo que necesitan las fundaciones y sus integrantes. Es lo único que un peludo necesita para volver a confiar. Hoy les quiero mostrar cómo convertirse en voluntarios, ser ese puente entre el abandono y una segunda oportunidad con muchas maneras de aportar. En un mundo donde cada vez más animales necesitan una segunda oportunidad, hay personas que deciden convertirse en esa esperanza. Hoy le contamos cómo usted también puede ayudar sin importar su edad o experiencia a través del voluntariado. Las fundaciones animalistas en Colombia trabajan todos los días rescatando, rehabilitando y buscando hogar para perros y gatos en condición de abandono. Pero detrás de cada historia de recuperación hay manos solidarias que hacen la diferencia. El voluntariado en Second Chances nace de la necesidad de tener personas que nos ayuden a realizar las labores diarias que tiene una fundación. Estas labores se dividen en labores de limpieza, desinfección, orden, alimentación y medicación de nuestros peluditos. Las personas pueden venir todos los días a ayudarnos en estas labores y empaparse un poquito más del trabajo que tienen las fundaciones día a día. Asimismo, también pueden tener un acercamiento con nuestros peluditos y de pronto tener una idea de qué es tener un animalito en casa, de qué es tener un animalito rescatado, conocer un poco como sus habilidades y el desarrollo como del animalito en su entorno, pues cuando está en un proceso de rehabilitación. Ser voluntariado es mucho más que ayudar, es regalar tiempo, amor y compromiso, y lo mejor es que todos pueden hacerlo. En estos momentos tenemos como 3 grandes grupos de voluntariados. Uno es el voluntariado diario, que pueden asistir personas del común, menores de edad, pues acompañados de un adulto responsable. Asimismo pueden ir niños también acompañados de un adulto responsable. Hay otro grande grupo, que es el grupo de las universidades y los colegios, que son los que necesitan realizar o validar alguna materia de su pensum o necesitan las horas de voluntariado que exigen todos los colegios ahora como para graduarse del colegio. Entonces estos programas ya son un poco más recurrentes. Desde estudiantes que deben cumplir sus horas sociales hasta personas que simplemente aman a los animales. Todos tienen un espacio, incluso hoy muchas empresas se están sumando a esta causa a través del voluntariado corporativo. Un poco más a nivel macro es el voluntariado que también ofrecemos para las empresas, que también ya hay programas de responsabilidad empresarial, social, que también son las que exigen algunas empresas o algunas instituciones del gobierno para incluir en sus programas de desarrollo de cada institución. Las formas de ayudar son diversas, desde bañar, alimentar o pasear a los animales hasta apoyar en jornadas de adopción en redes sociales o logística de eventos. Esta invitación no solamente es como para que se unan a los voluntariados que hacemos diariamente, sino hay muchísimas formas también de involucrarse con una fundación. No necesariamente tienen que hacerlo pues a través del voluntariado, se pueden involucrar como hogares de paso, pueden ser padrinos recurrentes, pueden asistir a nuestras actividades mensuales que tenemos para recaudar fondos, pueden compartir nuestra labor. Nosotros estamos en Instagram como Second Chances 15, _15, líneas personalizadas para cualquier necesidad que tengan las personas. También estamos en Facebook como Fundación Second Chances y también estamos en TikTok. Próximamente vamos a tener una página web donde también nos pueden encontrar. Lo único que se necesita es disposición y ganas de aportar, porque cada pequeño acto puede cambiar una vida. Ser voluntariado no solo transforma la vida de un animal, también transforma la suya. Tal vez hoy usted puede convertirse en ese héroe que alguien está esperando con solo un poco de su tiempo. Quiero juntar los mascotips de esta semana con esta nota que estábamos viendo del voluntariado. Y es que miren que muchas veces encontramos personas en nuestro entorno familiar que permanentemente quiere estar ayudando y no encontramos la manera de cómo encarrilarlo con cosas que sean útiles.
Pongamos la tarea a este miembro de familia que definitivamente estructure la manera de cómo ayudar a las diferentes fundaciones, que puede ser haciendo donaciones, recibiendo donaciones, juntando medicamentos, alimentos o inclusive los útiles que otra mascota tuvo en algún momento cuando estuvo en una familia. Todo esto se vuelven actividades de voluntariado que pueden servir para ayudar a las fundaciones. Nosotros en Mascotica siempre estamos pendientes de cómo estar ayudando a todas estas fundaciones y entidades porque lo necesitan, y no solamente en especie, sino también con la mano de obra con la que nosotros podemos aportar. Los quiero dejar ahora con unos videos virales muy especiales aquí en Mascoticas. Leo. A raíz de la entrevista que tuvimos con Paula hoy y pues obviamente con la situación que ella está padeciendo en estos momentos, me pareció importante ayudarles a ustedes a entender algunos de estos procesos. Hay ausencias que no hacen ruido, pero lo cambian todo. El plato que ya no se llena, la cama vacía cuando dormimos acompañados, los pasos, creo que es de lo más difícil que dejamos de escuchar. Hoy vamos a hablar de este dolor que muchos no entienden, pero que quienes amamos a un peludito conocemos muy bien y lo hemos tenido que pasar de pronto muchas veces en mi caso, por ejemplo. Nos acompaña la doctora Daniela Sánchez, ella es psicóloga, para ayudarnos a transitar por este duelo sin culpas, con amor, con un proceso profesional y con un entendimiento de todo lo que esto implica. Doctora Daniela, bienvenida a Mascoticas, un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo me imagino que cada vez se ha vuelto más importante el duelo de las mascotas. Yo me imagino que en los últimos años esto ha venido empezando a tener un protagonismo, digamos, un poco más fuerte. ¿Qué está pasando hoy con el mundo exterior y el duelo de las mascotas? ¿Qué ves? Bueno, digamos que inicialmente, como tú dices, esto ha venido cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Porque antes, pues, la mascota era solo eso, como la mascota, el animal que estaba aquí en la casa, pero digamos que no había un vínculo adicional. Resulta que con el tiempo esto se ha venido transformando, entonces desarrollamos otra clase de vínculos mucho más cercanos, en donde ya no es solo una mascota. A veces ya lo llamo mi hijo, mi hermano, mi animal de compañía emocional, y eso hace que se genere un vínculo totalmente diferente y entonces que la pérdida también se entienda de una manera muy diferente, porque es muy distinto perder un vínculo que es distante a perder un vínculo que ya es muy cercano a ti. Entonces, en este orden de ideas ya podemos decir que los duelos, en algunos casos, porque como tú decías, no todas las pérdidas se viven iguales, pero los duelos de nuestros perritos, de nuestras mascoticas, se empiezan a vivir diferentes por ese nivel de cercanía que hay ahora, y podemos encontrar además mucha más gente que puede validarlo alrededor. En algunos casos todavía sigue siendo un tema que cuesta o que puede ser invisibilizado o invalidado, pero cada vez son más las personas que pueden entender una pérdida de estas. A mí hay algunos aspectos del duelo con las mascotas que me preocupan hoy en día y quiero conversarlo acá contigo, sobre todo para educar a nuestros televidentes y para enseñarles un poco de diferentes maneras de cómo aterrizar estos temas. Me preocupa mucho el exceso de la humanización de la mascota, cuando queremos denominarlo como su hijo o cuando queremos que adopte un comportamiento como si fuera un humano par como nosotros, y ese exceso de humanización. Y me preocupa mucho lo que pasa después en un duelo con ese exceso de humanización, y es que no quiero volver a tener esta experiencia nunca más y no quiero volver a tener una mascota nunca más. ¿Cómo me puedes ayudar desde el punto de vista profesional
a mandar un mensaje a nuestra audiencia, a nuestros televidentes, frente a esos dos extremos, porque ambos nos hacen mucho daño. Claro que sí, y aquí algo que primero debemos entender es que a los seres humanos históricamente nos han enseñado a evitar sentirnos mal, nos han enseñado a evitar el dolor, y un proceso de duelo es doloroso y siempre será doloroso, ¿sí? Claro, como decíamos ahorita, dependiendo de yo cómo forme el vínculo, el dolor puede ser o percibirse diferente, ¿sí? En este tema de la humanización, claro, digamos que en la teoría existen, digamos que muchas cosas a favor o en contra de ello, pero más allá de si lo humanizamos o no lo humanizamos, ¿sí? Es entender que no porque me dolió perderlo significa que tengo que cerrarme la puerta a no volver a querer a alguien más, ¿sí? Llámese una persona, llámese un animal, ¿sí? Como quise antes a mi mascota. Porque entonces ahí lo que estoy haciendo es evitar el dolor, que eso es algo inexistente en la vida del ser humano, porque la vida del ser humano, por muchas circunstancias y muchas situaciones, va a atravesar por dolor. Y de golpe, el que yo pueda permitirme nuevamente abrirle las puertas a una nueva mascota, ¿sí? Y a establecer un nuevo vínculo, me va a ayudar justamente a entender la transformación del vínculo que ya no está, ¿sí? Y el poder entonces volver a conectar con eso que tú decías, esas actividades que se vuelven como tan simbólicas como el plato de comida, el que me mueva la cola apenas yo llego de trabajar después de un día cansado, el que si estoy estresada, entonces yo lo consiento, y cuando lo consiento, entonces logro sentirme más tranquila. ¿Por qué me voy a perder de eso por no sentir dolor? Claro. Al final es algo que sería inevitable también en otro momento. Ayudemos ahora a entender cómo hacer esa transición. Entonces, ¿cómo podemos hacer la transición? Entonces, tenemos que entender que un proceso de duelo no es como una escalera en la que yo primero estoy en la negación y entonces luego estoy en la rabia y luego estoy en la tristeza. No funciona tanto así, sino que hay múltiples emociones por las cuales yo puedo pasar cuando estoy en un proceso de duelo. Entonces, claro, está la frustración, está la impotencia, está la rabia, está el miedo, ¿sí? Está la ansiedad. Eso que tú decías, como, ¿será que yo sí me doy la oportunidad otra vez de abrir las puertas a alguien más? Entonces, lo primero que debemos entender es que todas estas emociones que se presentan son válidas y debemos darles un espacio para poderlas transitar y gestionar. ¿Cómo las transitamos y las gestionando? Primero, dándoles un nombre. Esto se llama tristeza, esto se llama dolor, esto se llama rabia, ¿sí? ¿Por qué pasan? Porque perdí a alguien que era importante para mí, ¿sí? Porque no pude hacer nada diferente. Pero espere, yo sí quiero que vayamos transitando por esas emociones un poco uno a una. ¿Cómo diferenciamos o cómo asociamos correctamente esos sentimientos con la identificación de esas emociones? Ok, listo. Entonces, por ejemplo, cuando aparece la tristeza, ¿sí? La tristeza es una emoción que está dada para anunciarnos que hemos perdido algo que es, digamos, que es importante, ¿sí? Entonces, cuando perdemos algo que es importante, es natural que la tristeza aparezca porque te dice, hey, perdimos algo que era importante. La rabia, ¿cuándo aparece? Cuando percibo algo como injusto. ¿Qué quiere decir algo como injusto? Pues es que nadie va a querer perder a alguien o algo que es importante para uno. Entonces, claro, el momento que deja de estar, para mí es injusto. Entonces, tiene sentido que aparezca la rabia. La impotencia, porque a veces hay situaciones en las que no tenemos opciones diferentes, nos toca tomar decisiones dolorosas, por ejemplo, ¿sí? Y entonces ahí llega la impotencia de no puedo hacer nada más, pero sé que es lo mejor, sé que es lo mejor para que no sufra. Entonces ahí empiezo a validar que lo que estoy haciendo hace parte justamente de el representar y simbolizar ese amor que yo tenía por mi perro. Y en ese proceso de transición, ¿cómo podemos volver a conectar a las personas con vivir esa experiencia nuevamente? Porque ese proceso también puede durar un montón de tiempo. Claro, digamos que cada proceso de duelo es individual y digamos que no hay algo que nos diga que hay un tiempo específico el cual debe durar el duelo, ¿sí?
Pero sí es importante que nos demos cuenta qué tanto es el nivel de afectación que este dolor nos está generando. Entonces, si yo veo que yo no estoy logrando comer, que no estoy logrando dormir, que no estoy logrando trabajar, ahí es donde debo prestar atención. ¿Y qué puedo hacer entonces para transitar esto? Por ejemplo, puedo hacer cosas que me lleven a ayudar a despedir y a transitar ese dolor que estoy sintiendo por la pérdida de mi mascota. ¿Cómo lo puedo hacer? Lo puedo hacer a través de una carta, lo puedo hacer a través de sembrar un arbolito o tener una planta en mi casa que represente ese vínculo que yo tenía. Lo puedo hacer también conectando con esas actividades que yo hacía con mi mascota y que me disfrutaba y eran importantes para mí, que claro, en un primer momento van a ser dolorosas, pero luego yo puedo empezar a resignificarlas y entender que esa es la forma en la que yo vuelvo a conectar con ese vínculo que físicamente puede que ya no exista, pero no es que desaparezca porque ese amor continúa estando allí. Ay, doctora, muchas gracias por ayudarnos a transitar sobre este duelo, ayudarnos a entender todo este proceso. Creo que es un tema de mucho análisis, de mucho autoanálisis y de la manera de cómo nos vemos y nos identificamos con estas mascotas que se vuelven tan especiales en nuestras vidas. Yo me he vuelto fuerte, les soy sincero. Me he vuelto fuerte porque me ha tocado ya vivirlo muchas veces y me ha tocado tomar decisiones muy fuertes con mis mascotas y eso me ha vuelto cada vez más consciente de que las situaciones hay que enfrentarlas. Pero cada vez que me tengo que enfrentar en ayudar a alguien más, como me pasó con Paula, y ayudar a transitar sobre ese proceso, sí se ve uno muy afectado de todo lo que está sucediendo por fuera, porque el vínculo es gigante. Claro que sí, es que se convierten en seres muy importantes para nosotros porque muchas veces son nuestra principal fuente de conexión emocional. Entonces, perder esa fuente es difícil, pero no quiere decir que nunca la podamos volver a reconstruir, no quiere decir que nunca lo podamos volver a vivir. Lo que pasa es que con estas experiencias aprendemos a vivirlos de forma diferente. Hay que saber sanar y avanzar. Totalmente. ¿Cierto? Claro que sí. Hoy no venimos a hablar solo de veterinaria, venimos a hablar de decisiones que salvan vidas, porque mientras muchos compran, otros abandonan y miles de peludos siguen llegando a un mundo donde nadie los espera. La esterilización no es una opción lejana, es una responsabilidad, es prevención, es bienestar, pero también es empatía y es una lección de vida. ¿Sabían que la esterilización no solo evita la sobrepoblación, sino que también puede mejorar la vida y calidad de los perros y gatos? Hoy les contamos todo lo que deben saber sobre este procedimiento tanto en machos como hembras. Las técnicas de castración o esterilización en hembras más comunes de OVH es el abordaje lateral, que se hace una incisión por el flanco derecho y por esta sola incisión se extrae tanto el útero como los ovarios. Y esta es la técnica más empleada en las jornadas de esterilización que se realizan muchas veces a nivel nacional, ¿vale? En los municipios, etc. En las clínicas veterinarias, generalmente la técnica más común es la castración por laparotomía, que es una incisión por la línea media del abdomen, y aquí por la línea media pues se tiene un abordaje tanto a ovario derecho como izquierdo y al útero y se extrae completamente todo. Obviamente esto es una herida quirúrgica más grande, con una mayor preparación quirúrgica y todo eso. Y otra técnica también que se emplea es la ovariectomía por laparoscopia, que es una laparoscopia que se hacen básicamente dos puntos, entra una cámara, entra un canal de trabajo y a través de ese canal se extraen los ovarios. Se puede dejar el útero porque al ya no estar los ovarios, el útero se va a atrofiar, el útero se atrofia y simplemente son 2 o 3 puntitos, entonces es una recuperación muchísimo más rápida, muchísimo más fácil. Un procedimiento que además de prevenir camadas no deseadas, protege la salud de las mascotas. En los machos, la esterilización consiste en retirar los testículos. En el macho, aquí tenemos el pene y luego aquí van a estar los testículos en el escroto. La cirugía del macho se hace una incisión que se llama preescrotal, es decir, por delante del escroto, y a través de esta zona se extraen los testículos que están aquí.
tengan mucho cuidado porque la incisión no se hace en el escroto, Ahora, decíamos ahora que en caso de que hayan testículos que quedaron atrapados, se quedan atrapados en la zona inguinal, pueden sacarse por aquí, por esta zona inguinal también, pero si los testículos están atrapados en el abdomen, ya es un paciente que hay que hacerle una laparotomía, una incisión abdominal para entrar a sacar el testículo o los testículos, en caso que sean los dos, que se hayan quedado atrapados en el abdomen. Pero una de las dudas más frecuentes entre los dueños es ¿cuál es la edad ideal? Recomendamos la castración después del desarrollo sexual, es decir, en la hembra, en la gata, después de que hayan presentado su primer celo, que generalmente en las gatas es después de los 6 meses, en la hembra puede ser después de los 8 o 9 meses, después del celo, y en los machos, yo, Javier Rivas, personalmente recomiendo la castración después del año de edad. ¿Por qué? Porque las hormonas, la presencia de las hormonas se requiere en el cuerpo para cerrar muchos procesos fisiológicos, muchos procesos de desarrollo. Castrarlos tan jóvenes puede traer a veces, por ejemplo, que la vulva o el pene en el macho se queden de tamaños muy pequeños y esto puede traer ciertas complicaciones. En los gatos, por ejemplo, puede favorecer aún más los temas de la obstrucción de la uretra, que es una situación muy común en gatos machos. Eso sí, no todo vale a la hora de realizar este procedimiento. Hay que tener cosas en cuenta para la seguridad de nuestros peludos. Vamos a encontrar diferentes precios, va a depender mucho de los materiales que se utilicen, va a depender también muchísimo de la anestesia que se utilice y también de los materiales. Muchas veces algunos veterinarios hacen estos procedimientos con una simple sedación, es decir, con una inyección de un anestésico, lo cual es muy diferente al utilizar un catéter, un suero, una anestesia inhalada con oxígeno. Entonces, aquí lo importante es que averigüen cómo va a ser la cirugía, que les expliquen muy bien cuál va a ser la técnica y que ustedes estén de acuerdo en aprobar la técnica que les están ofreciendo. Y después de la cirugía, los cuidados en casa son claves para una buena recuperación. El famoso collar isabelino para que el animalito no se vaya a lamer los puntos, no se vaya a retirar los puntos, por mantener la herida limpia, desinfectada, que también para eso los veterinarios les van a dar las indicaciones para evitar que se contamine, que vaya a presentar abscesos y algo muy importante también aquí es quietud y reposo durante los primeros días, ¿no? Es una cirugía abdominal, manejo de analgésicos, manejo de antibiótico, es supremamente importante tener esos cuidados. Esterilizar es un acto de amor y de responsabilidad. Una decisión que no solo mejora la vida de nuestra mascota, sino que también contribuye al bienestar animal en toda la sociedad. Esterilizar es un acto de amor y miren que es la única manera de cómo vamos a eliminar la sobrepoblación de animales abandonados, maltratados, hacinados. Hace poco hubo un rescate en Duitama de más de 100 animales hacinados que lo desarrollaron 5 fundaciones que se juntaron. Les vamos a estar hablando de esto próximamente en Mascoticas. Muy importante este tema de la esterilización y para que ustedes se den una idea de lo que pasa al momento de tomar la decisión, les dejo esta información para que sepan de los precios que se usan en nuestro país. El dato Mascoticas, Colombia avanza en la esterilización animal. Bogotá lidera con más de 445.000 esterilizaciones entre el 2018 y 2026, muchas gratuitas y en todas las localidades. A nivel nacional se aprobó el Programa Nacional de Esterilización para llegar a zonas urbanas y rurales. Se aplica la estrategia CES, captura, esteriliza y suelta, enfocada en animales en condición de calle. El Congreso impulsa este programa para controlar la sobrepoblación de perros y gatos en todo el país. Es importante mencionar que los costos en la capital, una esterilización en machos está entre 250.000 a 400.000 pesos y en hembras de 365.000 a 500.000 pesos. Vamos a retomar acá el tema que estamos hablando sobre el duelo y la manera de cómo debemos manejar estas diferentes situaciones y quiero tocar un tema con ustedes muy importante y es cómo le enseñamos a nuestros hijos o a los hijos de nuestros familiares y de personas cercanas a darle la oportunidad a la llegada de un segundo animalito después de un duelo. Doctora, mire que yo
veo familias un montón para mi asesoría comportamental y siempre nos encontramos con que los adultos quieren tomar las decisiones por los niños y el adulto quiere comportarse como un adulto de 1934 y dice, no, yo no quiero más animales de compañía en la casa, entonces que se frieguen los niños. ¿Cómo manejamos ese equilibrio pues, para que los niños no sean los damnificados de esa posibilidad de crecimiento con un animal de compañía? Claro que sí. Aquí, primero que todo, es muy importante validar la experiencia emocional que tiene el niño, ¿sí? Y entender que pues, los niños van a replicar mucho de lo que los adultos hacemos, ¿no? Entonces, si nosotros no sabemos cómo reaccionar adecuadamente, pues el niño tampoco va a saber cómo hacerlo. Entonces, ser modelos primero emocionales va a ser muy importante. Lo segundo es también entender lo que representa el vínculo de la mascota con el niño, ¿sí? Que puede ser muy diferente al vínculo de la mascota con el adulto, porque el perro es el que cuando yo llego al colegio juega conmigo, me recibe emocionado, brinca, sale al parque y corre, le puedo lanzar la pelota, puedo tener dinámicas que de pronto en el día a día y en las dinámicas que tenemos actualmente en las familias muchos de los padres no podríamos cubrir, ¿sí? Y es esa compañía, estar con ellos, no solamente físicamente, sino emocionalmente, porque muchas de nuestras mascotas son apoyos emocionales para nuestros chiquitines. Entonces, no negarnos a la oportunidad, pero sí entender el proceso, tampoco forzarlo, sino entender cuándo estamos listos para recibir, ¿sí? Y hacer todo un proceso también para recibirlo de manera adecuada, entendiendo que una nueva mascota no reemplaza a la anterior, sino que viene justamente a simbolizar ese vínculo y a formar un nuevo vínculo muy importante para ellos. Desen la oportunidad de darle a sus hijos y a otra mascotica de llegar al hogar donde tanto amor le pueden brindar. Doctora, muchas gracias por haber estado con nosotros en Mascoticas. Valoro inmensamente la información que nos dio hoy para ayudar a nuestros televidentes. No, muchas gracias a ti por esta invitación y muchas gracias a ustedes por estar tan pendientes y de verdad el vínculo que podemos generar con nuestras mascotas es muy importante y tener una mascota con nosotros en términos emocionales es altamente recomendado y hay muchos estudios asociados a esto, entonces, como tú lo decías, dense la oportunidad de vivir esta experiencia y de tener estos vínculos. Dense la oportunidad, así es. Vamos a un pequeño corte y ya regresamos. Gracias a todos nuestros televidentes peludos que nos mandan las fotos y los videos de sus animalitos de compañía. Qué delicia recibirlos todas las semanas y ahora ya estamos esperando el turno para que cada uno de ustedes pueda aparecer aquí con nosotros en Mascoticas.
Ahora llegamos al final de nuestro Mascoticas de hoy. Gracias a todos por acompañarnos en este espacio dedicado al amor, el cuidado y el bienestar de nuestros animalitos. Los esperamos la próxima semana para seguir descubriendo historias, consejos y todo lo que traemos para ustedes en este gran mundo de nuestros animales. Recuerden enviarnos sus fotos y videos a nuestro correo mascoticas@redmasnoticias.com. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.